En cada rincón de la Biblia hay un susurro que aún habla. En Enigma Divino, lo escuchamos juntos. Hoy, una nueva historia nos recuerda que lo divino nunca deja de revelarse. El encuentro que cambió a Zaqueo. Introducción. En las serpenteantes y polvorientas calles de Jericó, un susurro de anticipación se levantaba entre la multitud. Jesús, el maestro cuya fama se expandía como la creciente luz del amanecer, estaba por llegar. Entre los rostros expectantes y las manos ansiosas, una figura destacaba, no por su estatura, sino por el peso invisible que cargaba en su alma. Zaqueo, el recaudador de impuestos, el hombre señalado por ricos y pobres, vivía en el opulento aislamiento de la riqueza y el desdén. Su corazón, forjado en batallas de indignidad y codicia, latía con un deseo secreto: poder ver, conocer y quizás, ser transformado. ¿Qué replantearías de tu vida si una mirada divina pudiera desarmar cada trampa en la que has caído? Capítulo 1. La búsqueda implacable. En las polvorientas calles de Jericó, se susurraban rumores supersticiosos y anhelos ocultos. Era un día como cualquier otro, y, aún así, algo etéreo penetraba la atmósfera como el aroma a mirra en un día festivo. Entre el mare magnum de cuerpos que se arremolinaban, emergían sentimientos dispares: esperanza, duda, y tal vez, un vestigio de anhelo en los corazones más endurecidos. El pequeño Zaqueo, desde las profundidades de su ser, sentía como una intriga galopante le urgía acercarse al lugar donde, decían, un hombre extraordinario pasaría. Zaqueo, a menudo percibido como un paria en su propia tierra, se debatía entre el desprecio habitual del pueblo y el extraordinario llamado que había llegado hasta él de alguna forma. Jesús, el hombre que perturbaba y restauraba con igual fuerza, ¿podría acaso verle como más que un mero recaudador de impuestos? Empujado por esta curiosidad, Zaqueo, con sus pasos cortos pero cargados de determinación, se encontraba frente a una barrera intangible: la muchedumbre. Una multitud que parecía haberse transformado en un océano revuelto por vientos invisibles, impidiéndole avanzar. Pero Zaqueo no era de los que retroceden ante una tempestad. Se abrió paso con voluntad férrea, y entre el empujón del destino y su propia necesidad insaciable de ver, alzó la vista hacia un sicomoro, un árbol solitario que parecía erguirse como testigo silencioso de sus pensamientos. Era un árbol robusto, con ramas que se extendían hacia los cielos como manos abiertas en plegaria. Impulsado por una fuerza interna, quizás incomprensible para muchos, Zaqueo decidió dejar a un lado el peso de su propia dignidad. La decisión le quemaba, pero al fin y al cabo, la imagen de un hombre empequeñecido se desvanecía al lado de un anhelo por la verdad. Así, subió al sicomoro. Sus manos encontraron apoyo en la corteza áspera del árbol, sus pies treparon con agilidad nacida de su urgencia. Desde su nueva perspectiva, contempló un mar de cabezas, y el inconfundible destello que eran los ojos de la multitud, fijos en la figura que se aproximaba por el camino, rodeada de un halo de expectativa casi palpable. Zaqueo esperó, sujeta la respiración, mientras el sonido de la multitud se transformaba en un susurro por el viento que susurraba entre las hojas. Cada segundo se sentía eterno, cada movimiento una coreografía divina dirigida desde los cielos. Sintió como su corazón latía con una fuerza eléctrica que atravesaba su cuerpo de pies a cabeza, una sutil advertencia de que algo notable estaba por suceder. Y allí, entre las ramas del árbol, Zaqueo fue libre por un instante. Libre de la opulencia que le cegaba, libre de la desaprobación de una sociedad que él mismo había alimentado con su avaricia. Por unos momentos eternos, contempló el inevitable encuentro que cambiaría el rumbo de su alma. El trayecto de Jesús avanzaba y su mirada, solitaria, pero llena de compasión, escudriñaba la multitud. Y, entonces, se detuvo justo al pie del sicomoro. Zaqueo observaba con asombro mezcla de osadía y vulnerabilidad, mientras inauditos murmullos llenaban el aire, como si la tierra misma contenía la respiración ante la manifestación de un milagro. Era un instante extraordinario, uno de esos que no se olvidan, grabados a fuego en la memoria y en el espíritu. La multitud aún no sabía del pequeño hombre alzado sobre las ramas, pero todo Jericó estaba a punto de conocer el mensaje de gracia que pendía, en lo alto, sobre las hojas verdes que acariciaban la cara cálida de un niño del destino. Los corazones, sin saberlo, esperaban en compás de pulsaciones, la visita inminente de la gracia,
mientras Zaqueo se columpiaba entre las beatas hojas del sicomoro, símbolo de la redención que pronto afloraría para aquel con un corazón deseoso de ser arado por el arado celestial del perdón. Un nuevo día iba a nacer bajo la sombra benéfica de aquella copa amable. Tal como los milagros, este ocurriría silenciosamente, susurrando en el alma de quienes se atrevían a escuchar, ante el insistente clamor del llamado divino. Capítulo 2. La mirada inesperada. El sol de Jericó derramaba su luz dorada sobre las cabezas de aquellos que se apiñaban a ambos lados del camino empedrado. La tarde vibraba con murmullos y expectativas, al unísono con el sordo palpitar del corazón de un hombre, semioculto entre las hojas de un sicomoro, un hombre cuyo nombre dejó de ser un susurro y se convirtió en un llamado firme e inesperado. Era Zaqueo, el diminuto pero influyente recaudador de impuestos. Desde las alturas de su improvisado escondite, contemplaba el desfilar de la comitiva. Su corazón, acostumbrado a latir con el ritmo frío de las monedas, ahora resonaba con una emoción inédita. ¿Qué sería este hombre, Jesús, que todos esperaban como se aguarda a la lluvia en un verano ardiente? Algo en su pecho se agitaba, un presagio de transformación. Mientras sus ojos se esforzaban por captar cada detalle del acontecimiento, el rumor de la multitud enmudeció de repente. Jesús había detenido su andar, y lenta, majestuosamente, su mirada se alzó hasta encontrarse con los ojos de Zaqueo. Era una mirada que tenía el peso de la eternidad y la suavidad de un abrazo maternal, una mirada que desnudaba almas y revelaba secretos aún no confesados. Zaqueo, dijo Jesús, y su voz rompió la muralla de aislamiento que el recaudador había erigido en torno a sí, baja enseguida. Hoy debo hospedarme en tu casa. Era una invitación y un mandato cargado de una autoridad dulce e inapelable. Las palabras flotaban en el aire, pero anclaban pesadamente en el corazón de Zaqueo. Jamás hubiera esperado ser llamado, y mucho menos por ese nombre que parecía tan lejano y sin embargo tan propio, rescatado del olvido para ser pronunciado con una intensidad que transformaba. El impacto de aquel llamado fue como una corriente eléctrica que recorrió su cuerpo inmóvil antes de lanzarse a tierra firme. Mientras descendía del árbol, el murmurar de la multitud creció a su alrededor, un mar de voces sorprendidas, incrédulas, algunas incluso indignadas. Zaqueo, el paria, el recaudador traidor, estaba siendo llamado por Jesús, el hombre que decían ser el Mesías, el esperado. Las miradas se clavaban en él como lo harían los dardos, pero Zaqueo apenas las sentía. Su corazón solo sabía que había sido visto, realmente visto, no como lo veían los demás, sino a través de un lente de amor y potencial. Al tocar el suelo, sus piernas temblaron momentáneamente, no por debilidad sino por la emoción de una esperanza que ahora ardía intempestivamente en su interior. Cada paso de Zaqueo, mientras se dirigía hacia Jesús, fue un acto de fe, una rendición al misterio que lo envolvía. Se acercó al hombre que, sin motivo aparente, había decidido darle dignidad. Jesús lo recibió con una sonrisa compasiva que trascendía las barreras de juicio y estatus. La multitud observaba con ojos hondos de cuestionamiento. ¿Cómo podía aquel hombre, un rabino santo, compartir casa y mesa con quien era conocido como extorsionador y enemigo de su propio pueblo? En susurros, las preguntas resonaban, pero Zaqueo ya no escuchaba. Un nuevo camino se desplegaba ante él, pavimentado por la gracia. Al caminar juntos, el peso de años de codicia y soledad comenzó a caer de los hombros de Zaqueo, sus pasos resonaban con la fragilidad de un nuevo comienzo. Mientras avanzaba, la familiar tierra de Jericó, que había sido testigo de sus transgresiones, ahora se convertía en el terreno sagrado de un cambio imprevisto. Zaqueo mostró el camino hacia su hogar, donde en poco tiempo se desarrollaría un encuentro que no solo cambiaría su vida, sino que resonaría en el tiempo como testimonio de transformación y redención. Al cruzar el umbral de su propia morada con Jesús como huésped, una nueva historia comenzaba a escribirse en el corazón del hombre que una vez se había perdido en sí mismo. Quizás alguno en la multitud podría haber visto el rostro de Zaqueo, el cual, aunque marcado por el tiempo y las elecciones pasadas, ahora parecía iluminado por una esperanza renovada, una llama encendida por la sinceridad de una mirada. Y así, en ese cruce entre la expectativa y el misterio, la semilla de una nueva vida había sido plantada. Zaqueo, el pequeño de estatura pero rico en potencial latente, iba a descubrir el esplendor de una vida plena bajo el fulgor de la mirada inesperada que había transformado su destino para siempre.
Capítulo 3. El banquete de transformación. Las calles de Jericó, bañadas por el sol de un nuevo día, se alzaban como espectadoras curiosas de un cambio que germinaba en silencio. El polvo de las jornadas anteriores aún descansaba sobre los caminos, pero en el corazón de Zaqueo, algo nuevo ya palpitaba, inasible pero cierto. La voz de Jesús, potente y cercana, había sido un relámpago que traspasó su ser, y ahora, con un anhelo desafiante, Zaqueo lo llevaba a su morada. En el interior de aquella casa, ricamente adornada con las sobras de las ganancias obtenidas, algo impalpable comenzaba a cobrar vida. Los sirvientes, acostumbrados a las órdenes sibilantes de su amo, quedaban ahora maravillados ante la compostura reverente con la que Zaqueo introducía a su invitado. Sus ojos, antes sombríos y calculadores, resplandecían con un brillo nuevo, el de la esperanza y la gratitud. Mientras se preparaba la mesa con manjares dignos de un banquete, un silencio sagrado se extendía como un manto sobre los presentes. Jesús, con un gesto cálido y firme, tomó su asiento, mientras Zaqueo, sin saber muy bien cómo, entendía que ese momento era un umbral sagrado. El aire pareció espesarse, como si cada molécula contenida en el ambiente estuviera impregnada de magnitud divina. El diálogo que siguió en aquella estancia fue una danza de palabras y silencios cargados de significado. Con cada pregunta que se desgranaba, Zaqueo sentía una capa más de su antiguo ser desprenderse y desvanecerse. Las palabras de Jesús eran como aguas curativas que surcaban el lecho de su corazón, arrastrando consigo las arenas de culpa y avaricia. Zaqueo, dijo Jesús, susurrando más allá de las palabras hacia la esencia misma de quien estaba frente a él, hoy, tu deseo de ver se ha transformado en el acto de ser visto y conocido desde lo profundo. En ese momento, Zaqueo comprendió que estaba desnudo ante una verdad que lo arropaba con misericordia. Aquella verdad, penetrante y amorosa, no buscaba juicio, sino redención. A medida que el banquete avanzaba, Zaqueo sintió un llamado irrefrenable a compartir lo que hasta ahora había considerado solo suyo. Jesús, con una mirada que penetraba hasta los recovecos más escondidos del alma, escuchaba mientras Zaqueo hablaba. Señor, comenzó Zaqueo, con una voz que surgía titubeante desde lo más hondo de su ser, con todo lo que he visto y oído hoy, siento en mi corazón dar la mitad de mis bienes a los pobres. La pausa que siguió fue un momento suspendido en la eternidad. Las palabras habían sido pronunciadas no solo como una promesa, sino como un compromiso renovado con la vida. Zaqueo prosiguió, su voz ahora más firme y segura, y si en algo he defraudado a alguien, lo devolveré 4 veces más. Con ese acto de confesión, una nueva ola de paz se derramó sobre él, sellando un pacto entre su alma y aquel quien tenía el poder de restaurarla. Jesús, el rostro iluminado con el resplandor de un padre al ver a su hijo perdido regresar, asentía con sabiduría y aprobación. Hoy ha venido la salvación a esta casa, proclamó con una ternura que inundó todas las habitaciones, incrustándose en los corazones de aquellos que estaban presentes, invisibles testigos de una revelación eterna. Dentro de esas palabras, Zaqueo encontró un hogar espiritual que trascendía lo físico, una pertenencia que ni las riquezas ni las posesiones materiales podrían igualar. El banquete, que había comenzado como un acto simple de hospitalidad, se transformó en una celebración del espíritu redimido. Aquella transformación era palpable y resonaba como un canto silencioso pero potente en los vientos de Jericó, llevando el relato de un recaudador que, en su aparente pequeñez, había encontrado grandeza en el abrazo de la gracia. Invitamos, queridos oyentes, a reflexionar en sus propios caminos de transformación. Ayudemos a que este mensaje de renovación y esperanza llegue a más corazones que claman por un nuevo comienzo. Suscríbete a nuestro canal, comparte este relato divino y cuéntanos qué señales espirituales han impactado tu vida. Capítulo 4. El peso de la reconciliación. Las puertas de la casa de Zaqueo se cerraron tras el tumulto del pueblo, pero en su interior, una nueva puerta comenzó a abrirse en lo profundo de su ser. La luz del atardecer se derramaba silenciosa sobre las estancias, como un río cálido que limpiaba las sombras acumuladas por años. Allí, en esa claridad celestial, su corazón estaba a punto de desnudar su verdad, la voz temblorosa de un hombre que buscaba reconciliación. Zaqueo, con pasos dubitativos, se acercó a Jesús, quien se encontraba sereno y majestuoso como un ciprés ante la tormenta. Los ojos de Jesús eran océanos de compasión, resplandecientes con una promesa de redención y amor inmerecido.
Zaqueo sintió fluir en su interior una fuerza desconocida, como si una grieta oculta en su pecho se abriera para dejar entrar el sol después de años de oscuridad autoimpuesta. «Maestro», comenzó Zaqueo, cortando el silencio con la punzante verdad de sus años de codicia y avaricia, la culpa se entrelazaba en cada palabra como una melodía trágica. «He vivido atrapado en mis errores, mis ganancias han sido a costa de vidas rotas. Mis riquezas han sido una prisión dorada». La voz de Zaqueo, quebrada pero resuelta, navegaba entre la densidad del arrepentimiento y el deseo de cambio, golpeando las paredes de su alma con la urgencia de un diluvio que busca un cauce. Observó a Jesús, esperando una sentencia de juicio, un destierro eterno de la gloria que sentía incipiente. Pero los ojos de Jesús derramaban el bálsamo del perdón, respondían con una sola mirada que alcanzaba más allá de las iras, estallaba en piedad. Zaqueo inclinó la cabeza, como el grano maduro ante el segador, y las palabras fluyeron de él como un torrente incontenible. «Mira, Señor, ahora doy la mitad de mis bienes a los pobres». Su declaración retumbó en la habitación, un duelo inapelable contra su antiguo yo, una que anunciaba al mismo tiempo el fin y el comienzo. Y sin embargo, su oferta no estaba completa, pues buscaba redimir incluso lo irreparable, sanar las grietas más profundas. Su corazón latía más fuerte, impulsado por una fuerza innata de justicia divina. «Y si he defraudado a alguien en algo, le devolveré 4 veces más». Estas palabras, ungidas y solemnes, simbolizaban su bautismo de renovación, un sacrificio lleno de determinación sagrada. Jesús escuchó su promesa y desde sus labios surgió una sonrisa, revelando una aprobación silenciosa que cortaba las cadenas del pasado de Zaqueo. Ante esta transformación en carne viva, las sombras en las esquinas parecieron retroceder, dejando campos de paz donde una vez habitaron las tempestades del remordimiento. Pero no eran las riquezas el verdadero sacrificio, sino el hallazgo del amor y la luz en un corazón que había estado cerrado al amor de sus semejantes. En ese instante, Zaqueo sintió el pesado manto del pasado desvanecerse, reemplazado por una paz que alargaba sus dedos hacia el infinito. Era como si el viento mismo susurrara su nuevo nombre, un Zaqueo renacido, hijo de gracia. La presencia de Jesús en su hogar resplandecía, una estrella solitaria que nacía en un cielo plagado de sombras. Y como testimonio de su conversión, Zaqueo sintió la fuerza de la reconciliación endurecer su columna como una nueva espina dorsal, un cambio irrepetible en su existencia que marcaba su piel y alma con el signo de salvación. Ya no era solo él, sino un navío de reconciliación en medio de las olas de la duda y el escepticismo. Así, el peso de la reconciliación nunca más fue una carga, sino un suave manto de justicia que le rodeaba como el abrazo de un amigo largamente esperado. La jornada de su transformación estaba allanada ahora por el camino de la rectitud y la fe, iluminada con la estrella de un futuro bendecido por una decisión eternamente inscrita en el libro de la vida. Zaqueo había elegido la reconciliación como su nueva pertenencia, y en ella, había encontrado la paz que ansiaba un vagabundo en el desierto. Capítulo 5. El asombro de la multitud. Los primeros rayos del alba teñían el horizonte, desdibujando la frontera entre la noche y el día. Era un nuevo comienzo que acompasaba la tranquila transformación del corazón de Zaqueo. La noticia de lo acontecido se esparció por Jericó con la rapidez de un riachuelo desbordado y bañó la ciudad con un asombro casi palpable entre sus habitantes. La multitud, que en el amanecer se agolpaba en las veredas como troncos a la deriva en un río embravecido, se tornaba con cada paso testigo de un fenómeno inexplicable. El hombre menudo, el recaudador, Zaqueo, había descendido de su pedestal de avaricia y se hallaba ahora al lado del Mesías, no solo como espectador, sino como protagonista de un milagro personal. Rostros curiosos, ojos escrutadores, se posaron sobre él mientras un murmullo ensordecedor se propagaba. ¿Es este el mismo Zaqueo que ayer despreciábamos?, parecía preguntar el viento al rozar las hojas. Y, sin embargo, había algo diferente en su semblante, una paz incuestionable, un propósito renovado, que iluminaba las sombras en las cuales había navegado por tanto tiempo. Al centro de todo, Jesús, cuya sola presencia inyectaba un soplo de gracia en el corazón colectivo, contemplaba la escena con una serenidad que calmaba las aguas turbulentas en el interior de cada alma presente. La multitud, que inicialmente lo precedía como una marea agitada, ahora se convertía en un océano en calma que reflejaba la luz del Maestro. «Es increíble», exclamó una voz que surgió entre el gentío,
una expresión de asombro y duda, aderezada con la siempre presente incredulidad humana. Este hombre era un pecador, un traidor. Las palabras de años de resentimiento luchaban por mantener su lugar en los corazones de algunos que se resistían al cambio que veían ante sus ojos. Sin embargo, la historia de Zaqueo, que había comenzado con un deseo casi infantil de vislumbrar al profeta, ahora se desplegaba ante ellos como un recordatorio de que no somos más que peregrinos en un camino de redención continua. La muchedumbre que una vez lo juzgó sin misericordia comenzó a cuestionar sus propios juicios apresurados, preguntándose si ellos mismos podrían ser transformados. Entre susurros, voces más suaves pero igualmente resonantes cruzaban como oraciones entre los presentes. Si Zaqueo puede cambiar, ¿qué hay de mí?, murmuraba una mujer con la mirada perdida en el cielo, como quien busca respuestas en lo eterno. Tales pensamientos se deslizaron entre los congregados, como una marea silenciosa que elevaba la esperanza y la fe. Zaqueo, de pie junto al maestro, se encontraba ahora en la encrucijada de su reputación anterior y la nueva oportunidad que Jesús le había ofrecido. Era un hombre renacido, pero el peso de sus actos pasados aún pendía como una espada sobre su presente. Su promesa de restitución no era solo para apaciguar las voces externas, sino una reconciliación con su propio ser interior, una confesión viva y auténtica de su deseo de ser mejor. Lo que hemos presenciado es un milagro, resonaba la voz de un anciano, cuyas arrugas contaban historias de su propia travesía por el camino de la vida. No es simplemente Zaqueo quien ha cambiado, es una parte de todos nosotros la que se transforma. Sus palabras sellaron un pacto colectivo de reverberación espiritual que rebotó en las paredes de los corazones aglomerados en la plaza. Como hojas arrastradas por una brisa, la multitud poco a poco comenzó a disiparse, cada uno llevando consigo un fragmento del milagro presenciado. Sin embargo, sus corazones permanecieron atados por un hilo invisible que los unía en una verdad cimentada por el poder de la redención. Lo que antes era simplemente un relato más, ahora se convertía en un testimonio viviente de la gracia y el perdón. Y así, en esas polvorientas calles de Jericó, el asombro de la multitud no solo marcaba el cambio de Zaqueo, sino el inicio de una conversación eterna entre el hombre y su fe, entre el pasado y la posibilidad del futuro, una que se contaría una y otra vez mientras la humanidad busque luz en sus propios caminos sombríos. Era un recordatorio vivo de que todos podemos ser alcanzados por la gracia de Dios, sin importar lo perdidos que nos creamos. En la distancia, el sicomoro permanecía como un testigo silente de lo inexplicable, sus hojas danzando al son del viento, mientras el legado del amor, el perdón y la esperanza continuaba fluyendo, como un río que nunca deja de avanzar, siempre buscando, siempre alcanzando, siempre renovando la vida donde su cauce le permita pasar, llevando en sus aguas la verdad más pura. El amor redentor es el reflejo más perfecto de lo divino entre nosotros. Capítulo 6. La voz del Salvador. En medio del murmullo ensordecedor de la multitud, una voz se alzó por encima de todas, acompañada por el suave susurro de las hojas del sicomoro que todavía rememoraban el paso de Zaqueo por sus ramas. Era Jesús, el mismo Jesús que había sido la razón del bullicio en las calles y el motivo por el cual tantos habían dejado sus quehaceres para estar presentes. Ahora, mientras todos observaban a Zaqueo, redimido y transformado, la atención volvía a concentrarse sobre aquel hombre que con su sola presencia había alterado el curso de muchas vidas. Jesús, con una mirada que traspasaba lo efímero y alcanzaba lo eterno, observó a Zaqueo y habló, no solo para él, sino para todos aquellos congregados. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, declaró, y sus palabras vibraron con la fuerza de una tormenta transformadora. Cada sílaba era un bálsamo para el alma, una promesa divina que portaba la esperanza y la redención. Zaqueo, el recaudador de impuestos despreciado, el hombre cuya vida había estado marcada por el egoísmo y la avaricia, ahora se presentaba ante ellos como un ejemplo viviente de la magnanimidad del amor de Dios. Pero Jesús no se detuvo allí. En su declaración, hizo una conexión que tocaría los corazones de todos los presentes, una afirmación que resonaba con tal verdad que incluso los más escépticos se vieron obligados a reconsiderar sus juicios. Porque este hombre también es hijo de Abraham, prosiguió, reconfigurando la percepción que cada uno tenía de Zaqueo. Era un recordatorio de que la condena que habían puesto sobre él no tenía significado ante los ojos de Dios, un llamado a reconocer que la sangre de Abraham corría por las venas de quien una vez fue un paria.
La multitud se agitó como olas azotadas por un viento poderoso, incapaces de mantenerse quietas ante tal revelación. Murmullos llenos de asombro y aceptación comenzaron a expandirse, y en cada rincón, algunos rostros antes rígidos en su juicio comenzaron a suavizarse. Era un despertar colectivo ante el entendimiento de la gracia impartida por un amoroso Salvador. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, concluyó Jesús, sus palabras siendo una línea definitiva entre el pasado y el presente. Aquella declaración era un eco del amor insondable que lo había llevado por esas tierras, más allá del juicio, más allá de la condena mundana. Era una afirmación de su compromiso inquebrantable por cada vida que alguna vez tropezó en la oscuridad. Para Zaqueo, esas palabras eran como la inyección de luz que florece en la aurora tras una larga noche de tormenta. Se sentía amado, no por lo que había sido, sino por lo que estaba destinado a ser. Y en su corazón, una resolución firme se tejía, una promesa de nunca regresar a las sombras de donde había emergido. Las lágrimas de un nuevo entendimiento acariciaron sus mejillas, convirtiéndose en los primeros frutos de una nueva cosecha, una vida que ahora dedicaría a la justicia y la misericordia. Para aquellos que rodeaban a Jesús y Zaqueo, el momento era una invitación abierta a replantearse los senderos de sus vidas y a discernir la voz del Maestro que llamaba a cada uno hacia una nueva existencia. La enseñanza era clara: en la búsqueda de lo perdido, se encontraba la verdadera misión del amor divino. Así, con cada latido de sus corazones formando un eco de gratitud, la multitud se volcó a la comprensión de que el verdadero milagro de ese día no había sido la simple transformación de un hombre, sino el redescubrimiento del poder del amor que transforma sin restricción alguna. La semilla había sido plantada, y en los días venideros, floraciones de compasión y arrepentimiento marcarían los caminos de Jericó. Ahora, al dispersarse, llevaban consigo una chispa de divinidad, un soplo renovado de fe. Y mientras los días se alargaban, el recuerdo de la voz del Salvador seguiría siendo un faro en sus noches más oscuras. Ayúdanos a que este mensaje llegue a más personas. Suscríbete, dale, me gusta, y comparte con nosotros aquellos momentos en que has sentido la búsqueda amorosa de lo perdido en tu vida. Capítulo 7. La nueva vida. Desde aquel momento en que la voz del Maestro resonó como una melodía en el corazón de Zaqueo, su vida se convirtió en una sinfonía de esperanza y propósito renovado. Los días siguientes al encuentro no fueron simplemente una continuación del ayer, sino el amanecer de un nuevo capítulo, donde cada amanecer era un lienzo en blanco que aguardaba ser pintado con actos de bondad y rectitud. El corazón de Zaqueo, antes un desierto árido, florecía como un jardín rebosante de vida. Mientras caminaba por las calles que antes recorría con el peso del desdén, sus pasos ahora estaban guiados por una luz interior, una que no se apagaba ni en las noches más oscuras. La mirada de los vecinos, que tiempo atrás destilaba recelo, comenzaba a transformarse lentamente en un reflejo de curiosidad genuina. Había algo en Zaqueo que resplandecía con la claridad de una estrella en la vasta bóveda celeste, algo que la gente no podía pasar por alto. Cada vecino que alguna vez había sentido el filo de su indiferencia, recibía ahora una cálida sonrisa o un gesto de ayuda desinteresada. Hubo quienes respondieron con escepticismo, murmurando que no podría durar, pero otros, impresionados por la consistencia de sus acciones, comenzaban a abrir sus corazones. La colecta de impuestos, que antes había sido su mantente de resentimiento, se volvió un medio para encontrar justicia y equilibrio. Lo que había sido un símbolo de opresión se transformó en una herramienta de concordia. En el interior de su hogar, la atmósfera también cambiaba. La paz era un visitante frecuente, y las paredes otrora testigos de la avaricia, resonaban con risas y palabras de amor. Zaqueo se convirtió en un regalo viviente para su familia, un esposo y padre cuya prioridad ya no era la acumulación egoísta, sino el bienestar y la unidad de los que amaba. Las conversaciones en la mesa, una vez marcadas por el silencio incómodo y las miradas evasivas, ahora eran manantiales de sabiduría, caridad, y enseñanzas nacidas de un corazón renovado. Una tarde, mientras el sol enfrascaba a Jericó en un cálido abrazo anaranjado, Zaqueo decidió visitar a un viejo amigo, Simón, cuya casa se alzaba al borde de la ciudad. Simón lo recibió con una mezcla de sorpresa y añoranza, recordando aquel vínculo que el tiempo y las elecciones equivocadas habían erosionado. Sin esperar más, Zaqueo habló con sinceridad y humildad sobre su transformación,
sobre aquella voz que había reclamado su nombre desde la base de un árbol y había revivido su ser. El cambio no fue solo externo, decía mientras los destellos de la puesta de sol relucían en sus ojos. Es como renacer de la tierra misma, despojarse de las cadenas de lo que uno ha sido y caminar como un hijo de la luz. Me doy cuenta que Jesús no solo vio a un hombre en ese árbol, sino el potencial en mí para algo mayor. Simón, estupefacto, escuchaba mientras la semilla de la epifanía germinaba en su propio corazón. ¿Y ahora, qué harás con esta nueva vida?, preguntó con voz temblorosa. La respuesta de Zaqueo fue clara y cargada de propósito. Viviré para servir y dar testimonio del amor que me rescató. Allá donde otros vean oscuridad, yo haré brillar la esperanza. Mientras su conversación se diluía en los tintes del crepúsculo, las palabras de Zaqueo se esparcían como un reflejo luminoso en las aguas de la comunidad, encendiendo chisporrotazos de transformación en los corazones de aquellos que estaban dispuestos a escuchar. La historia de su encuentro se convirtió en un narrador eterno de misericordia y redención, pasando de voz en voz, como un canto antiguo que nunca pierde su frescura. Así, en la serenidad de sus días, Zaqueo comprendió que la verdadera grandeza no radicaba en lo que se poseía, sino en lo que se estaba dispuesto a entregar a los demás. El nuevo Zaqueo, nacido del encuentro más sencillo y profundo, caminaba ahora como un testigo viviente de la gracia, consciente de que su vida, una vez asfixiada por la sombra de su propio egoísmo, era ahora una ventana abierta hacia el infinito amor del cielo. Y así, con cada paso, cada palabra compartida, con cada acción guiada por el amor y la fe, Zaqueo sellaba su legado no como un recaudador de impuestos, sino como un ministro de reconciliación, un pequeño de estatura convertida en gigante de espíritu gracias al toque divino de aquel que vino a encontrar y salvar lo que se había perdido. Epílogo: el legado del sicomoro. El viento soplaba suavemente en Jericó, meciendo las hojas del sicomoro con un murmullo que parecía recordar en sus aires la voz del maestro. Se decía que el viento llevaba consigo los secretos del tiempo, y que, en la quietud de la tarde, uno podía escuchar susurrar las historias de los que habían caminado por aquellas tierras. Así, el sicomoro, en su noble estatura, se había convertido en un guardián silencioso de significados profundos, perpetuando el recuerdo de un cambio que resonó como un eco a través de los corazones. Zaqueo, el hombre cuyo nombre una vez se escuchaba en tonos de desprecio, ahora era pronunciado con una reverencia nueva, una reverencia nacida del respeto y el asombro. No era solo su fortuna lo que él había distribuido, sino su vida, dedicándola a servir y restaurar en la comunidad todo lo que una vez él había despojado. En posesiones materiales fue menos, pero en riquezas del espíritu fue más de lo que jamás imaginó. La transformación que había comenzado en lo alto del sicomoro era ahora evidente en el susurro de la comunidad que, con cada puesta de sol, repetía el mantra de su rendición y regeneración. Entre los caminos polvorientos de Jericó, generaciones venideras caminaban con conciencia del legado que Zaqueo había esculpido en sus propias almas. Hombres y mujeres se detenían bajo la sombra del árbol, buscando la sabiduría invisible que parecía impregnar las raíces mismas del sicomoro. A menudo se decía que si alguien agudizaba el oído, incluso podría escuchar las enseñanzas del Salvador resonando entre las ramas, como si el árbol mismo se hubiese convertido en un orador de esos misterios eternos. En las noches estrelladas, cuando el cielo se pintaba de un negro profundo salpicado de luces distantes, la soledad de las horas traía consigo una claridad mayor. Zaqueo vivía para estos momentos, momentos en que el silencio hablaba más que 1000 palabras. En su mente, el recuerdo de aquel día se desplegaba, no como un recuerdo distante, sino como una presencia viva que latía con cada respiración. En la oscuridad, comprendía una verdad mayor: su encuentro con Jesús no solo fue un punto en el tiempo, era una renovación continua del espíritu, una llama que no se apagaría y un llamado eterno a caminar en luz y amor. Con frecuencia, los caminantes se detenían bajo el sicomoro, no simplemente como una pausa en su jornada, sino en busca de inspiración. Allí a la sombra, recibían el refrigerio no solo para el cuerpo sino para el alma. De las palabras de Jesucristo en boca de Zaqueo, surgía un vínculo invisible que unía corazones. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, resonaba como una promesa aún viva. La historia de Zaqueo fue un recordatorio tangible de que nadie, sin importar lo perdido o roto que pareciera, está más allá de la redención. El árbol permanecía, no como un objeto inanimado,
sino como una leyenda que seguía escribiéndose en los corazones de aquellos que buscaban algo más grande que sí mismos. En la simplicidad del viento y el murmullo de las hojas, el sicomoro narraba una canción antigua, a menudo olvidada pero siempre recordada, una canción de misericordia, transformación y amor redentor. El legado de Zaqueo perduró no solo en las palabras transmitidas de boca en boca, sino en los actos que su vida inspiró, una vida renacida para servir con humildad. Así, aquel sicomoro, testigo de un encuentro divino, siguió en pie, alto y firme, un recordatorio perenne de que la transformación es posible si tan solo uno se anima a responder al llamado. Historias como la suya avivan nuevamente la llama de la esperanza en los corazones que desean más que este mundo terrenal. En cada vida que toca, el encuentro en el sicomoro se renueva, floreciendo nueva y eternamente. Tal es el poder de los encuentros divinos, que transforman lo ordinario en sagrado. Si este relato despertó algo en ti, una voz silenciosa pero firme, no dejes de compartirlo. Para más historias inspiradoras, no olvides suscribirte y darle me gusta. Permanece atento a nuestras próximas revelaciones, porque cada testimonio es un eco de amor y esperanza para un alma en búsqueda. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a acompañarnos en este viaje de revelación continua. Dale like, comparte este mensaje y suscríbete para no perderte las próximas escenas donde la palabra se convierte en imagen y cada enseñanza deja huella. Porque en Enigma Divino, cada historia es una semilla y cada alma, tierra fértil.